Una causa también frecuente por la que puede acudir un paciente a nuestras consultas son pacientes que refieren pérdida visual por un tiempo determinado. Si bien es cierto que en esta charla vamos a hablar un poco más específicamente de las causas retinales, ya que las pérdidas visuales pueden tener causas de tipo neurológico, ¿no? Vamos a hablar solamente de aquellas que tienen relación a problemas a nivel de la retina. Primero vamos a establecer qué es una pérdida visual transitoria. Para hablar de pérdida visual transitoria tenemos que hablar de un déficit visual que aparece súbitamente, que puede ser reversible y dura menos de 24 horas. Y no debe acompañarse de ningún otro signo neurológico. ¿Sí? Esta pérdida visual transitoria se la conoce o se utiliza el término amaurosis fugaz para denominarla. Sin embargo, implica una pérdida completa de visión cuando la amaurosis fugaz, porque por lo tanto la forma correcta de llamarla es esta: pérdida visual transitoria. ¿Correcto? Amaurosis fugaz, si usamos ese término, estamos hablando ya es de una ceguera transitoria que va a implicar una pérdida completa de la visión. Cuando ustedes hacen una revisión bibliográfica, como este es el caso, siempre es importante que todos los conceptos que ustedes presenten estén con su respectiva bibliografía en una exposición. ¿Correcto? Porque no son suyos los conceptos. Los conceptos usted los sacó de algún lado. Salvo que lo que está exponiendo es una investigación propia, suya. Caso contrario, siempre hay que acompañarlas con estos pies de página que hacen referencia de dónde usted sacó esos conceptos. Sigamos. ¿Por qué se puede producir una pérdida visual transitoria? Puede producirse por un proceso isquémico, como es el caso de una oclusión vascular temporal, o sea, temporal me refiero en tiempo, ¿no? O por una reducción del flujo vascular sin que necesariamente haya un proceso oclusivo. ¿Sí? Es decir, hay un proceso que enlentece el flujo, pero no lo ocluye completamente. Un caso puede ser un vasoespasmo. ¿Sí? Depresión neuronal, como la que observamos en pacientes que tienen epilepsia o migraña. Sigamos. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros investigar para llegar al diagnóstico de una pérdida visual transitoria? El tiempo de duración del episodio, si este episodio apareció espontáneamente o fue después de alguna actividad determinada, si previo a la pérdida visual hubo algún tipo de centelleo, de visión de lucecitas, si la pérdida fue monocular o binocular, si existieron síntomas que acompañaban este cuadro, especialmente a nivel del fondo de ojo. Cuando tenemos una pérdida visual que dura segundos, tenemos que pensar en imágenes como esta en el fondo del ojo. Aquí vemos un nervio óptico donde no podemos observar los límites, se lo ve medio difuminado. ¿Sí se dan cuenta? No están los bordes bien delimitados. Esta imagen de aquí corresponde a un papiledema. Es decir, una pérdida visual transitoria que dura segundos puede ser debida a la presencia de un papiledema. Otra causa, los drusen del nervio óptico. Si ustedes observan acá, vamos a ver que el nervio óptico es más o menos esta estructura de aquí. Pero detrás existe una
una alteración amarillenta, una estructura amarillenta que protruye el nervio óptico, que se conoce como drusen del nervio óptico. Los tumores de las meninges, que recuerden que el nervio óptico va a estar envuelto por las meninges, y estas tumoraciones, en el caso de los meningiomas, pueden también provocar una pérdida transitoria de visión que dura algunos segundos. Cuando la duración llega a tener de 30 a 60 minutos, hay que pensar en un signo que se llama signo de Utov. Este signo de Utov, que se lo ve en la neuritis óptica especialmente, puede aparecer cuando este individuo está haciendo ejercicios, le sube la temperatura, o cuando ve a alguien así y también le sube la temperatura, y pasa que pierde la visión completamente en forma transitoria. ¿Sí? Esto se conoce como signo de Utov. Sigamos. Cuando la duración es de horas, tenemos que pensar en aumentos agudos de la presión intraocular, o sea, un glaucoma agudo. Pero cuando esta pérdida de visión dura de 2 a 30 minutos y el paciente es mayor de 50 años, lo que se nos tiene que venir como primer posibilidad diagnóstica es eso: una arteritis de células gigantes. Paciente mayor de 50 años que presenta una pérdida de visión transitoria que dura de 2 a 30 minutos, debemos pensar en una arteritis de células gigantes. ¿Cuál es la causa más frecuente de pérdida visual transitoria? La isquemia retinal. Pero, ¿qué puede causar isquemia retinal? Una enfermedad oclusiva arterial, una reducción de la presión de perfusión ocular, entre los más importantes. ¿Dónde vemos una enfermedad oclusiva arterial? Lo observamos en los casos de aterosclerosis y en los casos de embolismo, ¿verdad? Algo que es importante de recalcar es que el 90% de los pacientes que presentan oclusión de la arteria central de la retina siempre van a tener una enfermedad sistémica asociada. Es decir, tal vez usted no sea oftalmólogo, como oftalmólogos nosotros sabemos, viene un paciente que presenta una oclusión de la arteria central de retina, debemos derivarlo automáticamente al clínico, al cardiólogo, para que le haga un estudio sistémico. Porque esto que pasó aquí puede pasar en cualquier otra parte. Porque en este caso la patología es una patología sistémica que puede afectar en algún momento y el paciente presentar un cuadro neurológico. Porque yo digo, fue en el ojo, pero eso puede haber estado a nivel de la cerebral media, ¿sí? Y ahí ya las consecuencias son mucho más complejas para el normal desenvolvimiento del paciente. Entre las evaluaciones sistémicas que se le hace a estos pacientes tenemos la velocidad de eritrosegmentación, la glicemia, la hemoglobina glicosilada. ¿Para qué nos sirve la hemoglobina glicosilada? ¿No? Para ver los niveles de glucosa arterial. Para ver cuáles han sido los niveles de glicemia que el paciente ha manejado por un tiempo determinado hacia atrás. Son unos 3 meses hacia atrás. Porque muchas veces el paciente viene y nos dice a nosotros: no, doctor, si yo he estado cuidado, yo he tomado mis pastillitas y mira ahorita cuánto tengo de glicemia, 120 o 100. Dice, sí, está bien, pero ¿cómo yo estoy seguro de que ese paciente hace 3 meses o hace 2 meses realmente estuvo bien controlado? La hemoglobina glicosilada nos ayuda a determinar eso. Hacerle un hemograma completo y obviamente realizarle pruebas de coagulación, porque si un paciente tiene las pruebas de coagulación alteradas, obviamente va a tener un trastorno, ¿verdad?, en su proceso circulatorio. Vamos otra vez. Cuando el paciente tiene menos de 50 años,
investigar lípidos, anticuerpos antinucleares, fibras reumáticas, VDRL, proteína C y S y muchas otras cosas más que ustedes tienen que haber aprendido a lo largo de estos años, por lo cual ya son prácticamente clínicos especializados. Otra causa es el embolismo de la arteria oftálmica y cualquiera de sus ramas. ¿De dónde pueden venir estos émbolos? Principalmente del corazón. Paciente que tiene un problema de arritmia, ¿verdad? Esas arritmias son altamente embolizantes. Émbolos de la aorta, de la carótida interna o de la arteria oftálmica. ¿Correcto? Por eso es que muchas veces cuando tenemos un proceso oclusivo, mandamos a realizar un Doppler de carótida para ver cómo está el flujo a nivel de la carótida y ver si hay algún estrechamiento que puede ser causado por aterosclerosis y que de ahí se estén disparando émbolos que estén ocluyendo vasos finos, como es el caso de la arteria central de la retina, y que puede ocurrir también en cualquier otro sitio donde hay vasos finos y de alto riesgo, como es el caso de los vasos del cerebro. Sigamos. ¿En quiénes vamos a ver más frecuentemente el embolismo de arteria oftálmica y sus ramas? Desgraciadamente para nosotros es más frecuente en hombres mayores de 60 años. 1 de cada 10.000 hombres puede presentar esto. Y las ramas más frecuentemente afectadas son las ramas superotemporales. ¿Cómo vamos a observar nosotros la retina de un paciente que tiene un proceso embólico de su arteria oftálmica? Vamos a observar que la retina no va a estar brillante, el color anaranjado brillante que lo vemos habitualmente, va a ser más bien un color opaco, e incluso pueden ser opacificaciones en sectores. Las arterias afectadas especialmente van a tener una disminución de su calibre, y en algunas ocasiones podemos observar incluso el émbolo, el causante del problema, enclavado, obstruyendo el flujo sanguíneo normal. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen. Vemos aquí el color normal de la retina, ¿sí? Y aquí esta zona la ven más opaca. Si la ven, notan la diferencia de color, ¿verdad? Un área mucho más opaca con una coloración diferente. Esta área opaca me está indicando a mí que esto está infartado, que a esta zona no le ha llegado, no le está llegando suficiente cantidad de sangre y oxígeno, e incluso aquí, en esta zona de aquí, se ve una imagen blanquecina que no es otra cosa que es un émbolo graso que está obstruyendo la rama, por suerte. No es la rama central, es una rama de la arteria central, y por ende solamente se ha localizado el problema en esta zona. Si el émbolo hubiera comprometido la arteria central de la retina, esta coloración estaría en toda la retina. ¿Ok? Sigamos. Como este es el caso. Aquí observamos ya una oclusión de arteria central de la retina, donde podemos apreciar que toda la retina está blanca, y esta imagen típica, ¿ya?, que es la imagen rojo cereza de la mácula. O sea, el contraste de la retina opaca con el área macular con una coloración rojo cereza es típica. Y si observan ustedes aquí cómo está adelgazada, aquí incluso hasta se pierde, ¿ya?, se pierde la retina. Y estos cortes que ustedes observan ahí muchas veces son pequeñas placas de ateromas que están ubicadas en esa zona. Aquí vemos la presencia de un émbolo justamente en la bifurcación de una de las arterias. Otro ejemplo, donde podemos apreciar claramente la opacificación de toda la retina, aunque aquí hay una pequeña zona de retina sana. ¿Retina? De retina sana. ¿Por qué? Porque probablemente este paciente tuvo una arteria ciliar
o sea, una arteria que no es frecuente observarla, rama de las ciliares, que llegó a esta zona, que llega a esta zona y que le estaba irrigando esta pequeña área, y por eso esta área se salvó. Pero visualmente le sirve algo para el paciente, no, está para la foto, ¿correcto? Entonces aquí vemos la imagen típica, aquí no se observa tan marcadamente la típica imagen rojo cereza del área macular, pero sí observamos el adelgazamiento de los vasos. Si nosotros tenemos a este paciente, y a veces las imágenes, ¿se acuerdan en la clase anterior? Decían que el fondo de ojo, cuando lo veíamos, no veíamos detalles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos casos? Una angiografía. Entonces le mandamos al paciente a hacer una angiografía, ¿y qué es lo que esperamos encontrar en ella? Lo que vamos a encontrar es un retardo del llenado arterial. Oh, qué bueno, vamos a encontrar un retardo del llenado arterial. ¿Y yo cómo sé en qué momento se va a llenar la arteria? Normalmente en un angiograma, la fase arterial, o sea, el llenado arterial, debe comenzar entre los 10 a 20 segundos. En ese tiempo vamos a ver cómo se llenan rápidamente los vasos arteriales. En esta imagen de aquí, que es este paciente, ¿verdad?, encontramos que el tiempo transcurrido aquí es de 1 minuto 21 segundos y aún no se ha completado el llenado arterial. ¿Por qué se da esto? Obvio, si tenemos que hay un proceso oclusivo a nivel arterial, el colorante, en este caso la fluoresceína, tampoco va a poder circular, porque lo que le pasa a la sangre le pasa al colorante. Si la sangre no circula, el colorante tampoco, porque viaja con él. Entonces vemos claramente cómo hay pequeños vasos que se han llenado un poco, estamos hablando de 1 minuto 20, pero en general ese llenado no existe, o está lento. Pero, ¿qué tenemos aquí? Esta es la imagen que realmente nosotros siempre encontramos en un paciente que tiene una pérdida visual transitoria. Los pacientes anteriores eran pacientes que ya quedaban con pérdidas visuales permanentes, una embolia, una oclusión. Pero cuando viene ese paciente que te dice, doctor, lo que pasa es que yo estaba bien y de pronto perdí la visión por unos 5 minutos. A ver, déjame revisar el fondo. ¿Qué vemos aquí? El nervio óptico, la mácula, los vasos, todo está bien. ¿Cuáles pueden haber sido las causas aquí? Una reducción de la presión de perfusión ocular, que causó un estrechamiento vascular, ¿ya? Puede ser por una arteritis, un vasoespasmo. Otra causa, en estos casos, ya después que pasa el vasoespasmo ya no se ve nada. La presencia de un papiledema, un aumento de la viscosidad sanguínea. Una causa de aumento de la viscosidad sanguínea. La policitemia rubra vera es una causa de aumento de la viscosidad. Y volvemos al paciente mayor de 50 años, ¿se acuerdan? Que presenta una pérdida visual transitoria que puede durar de 5 a 30 minutos. Estos pacientes van a referir cefalea y vamos a observar que la arteria temporal generalmente es una arteria gruesa, que a la palpación es dolorosa, y si tomamos el pulso vamos a encontrar que el pulso de esta arteria está bastante disminuido. Aquí tenemos la imagen de una arteria temporal de un paciente con una arteritis de células gigantes. Hay otra sintomatología que ustedes también han de recordar, que tienen la arteritis del temporal, ¿verdad? Como claudicación mandibular, forma parte del cuadro clínico de estos pacientes. Sigamos.
¿Cómo está el volumen de eritrosedimentación en estos pacientes? Generalmente es mayor de 50. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer una biopsia de la arteria temporal, donde vamos a encontrar una vasculitis necrotizante con predominio de infiltración de células mononucleares, o también podemos observar una inflamación granulomatosa con la presencia de células gigantes multinucleadas. Este sería, o esta es la imagen de una arteria con arteritis de células gigantes, donde vemos incluso la disminución de la luz arterial, ¿no? Bueno, ahí tenemos en un cuadro cuáles son todas las manifestaciones neurooftalmológicas que puede dar la arteritis de células gigantes, que van desde una neuropatía óptica isquémica anterior, una neuropatía isquémica posterior, hasta alucinaciones visuales complejas con cincinesias oculomotoras. Eso se lo dejo ahí para que ustedes repasen, sean felices y aprendan más. Aquí tenemos también otra imagen de una arteritis de células gigantes. Esta ya es una imagen a nivel retinal de este proceso, donde vemos la lesión justamente marcada aquí con la flecha. Sigamos. La otra causa que hablábamos era el vasoespasmo retinal. ¿Cómo se produce un vasoespasmo retinal? ¿Cuál es la causa? Saben que en medicina, cuando no sabemos algo, decimos que es idiopático. ¿Sí? Pero también existen otras causas conocidas, como son la hipertensión arterial, el consumo de cocaína o el uso abusivo de oximetazolina por vía nasal. ¿Para qué se usa la oximetazolina? Como descongestionante. ¿Usted sigue en este curso? ¿Está en este curso? Ella es nueva. Sí, porque ella se ve que ella sí le han enseñado estas cosas. Ustedes, el resto no. Yo quiero leer, pero es que me da miedo. Sigamos. Estas imágenes son espectaculares. No recuerdo ahorita el nombre del médico, creo que era apellido Bernard. Llega un paciente a su consulta, el tipo lo está examinando y el paciente presenta una pérdida transitoria de visión en ese momento. El tipo también, por suerte, tenía una cámara retinal y lo empieza a fotografiar. ¿Y qué es lo que él observa? ¿Ven las flechitas aquí? Miren, aquí hay una pérdida de continuidad de la arteria. Aquí viene la arteria, se interrumpe acá. ¿Pueden observar? Acá hay varias zonas donde se ve como que se corta la arteria. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Estaba presentando este paciente vasoespasmos. Ustedes saben lo que es un vasoespasmo, ¿no? Es una contracción vascular que no permite el flujo sanguíneo, y entonces, al no permitir el flujo sanguíneo, no podemos ver la columna sanguínea en esta zona y se ve como cortado el vaso. Me parece que este es uno de los muy raros casos donde se ha podido fotografiar esto, porque esto tiene una duración que va de algunos segundos a algunos minutos, y en este caso el doctor Bernard lo pudo hacer justamente porque el paciente le sucedió esto en el momento de la consulta. Y ahí podemos ver el vasoespasmo retinal como causa de una pérdida visual transitoria. Sigamos. Aquí tenemos otro caso, este es mucho anterior, y podemos ver en imágenes aumentadas la interrupción, entre comillas, de la imagen vascular producto de vasoespasmo retinal. En cuanto al papiledema, que es el edema del nervio óptico, tenemos que decir que va a ser producido exclusivamente por un aumento de la presión intracraneal. Los oftalmólogos, esto ya para oftalmólogos en realidad, para evaluar un papiledema tenemos que utilizar lentes de aire, como un lente de 90 dioptrías o un lente de contacto,
y agregarle a la luz un filtro con luz verde negrita para poder hacer los contrastes respectivos. Nuevamente la angiografía sigue siendo eficiente en la evaluación de un papiledema, aunque aquí podemos ver claramente cómo, a diferencia de las fotos normales, el nervio óptico siempre está bien delimitadito, aquí lo vemos difuso, ¿sí? Y en el angiograma vamos a verlo hiperfluorescente, es decir, se tiñe más, brilla, parece aquí un sol, ¿sí ven? ¿Cuáles son las causas más frecuentes de papiledema? Ahí tenemos otra listita para que se diviertan. Pueden ser tumores cerebrales, estenosis del acueducto de Silvio, hematoma subdural, hasta una craneocitonosis, un mieloma múltiple o un hipertiroidismo. Sigamos. La enfermedad por sickle cell es la principal causa hematológica de una pérdida visual transitoria. En este caso nosotros podemos ver retina sana con retina alterada, el contraste. Aquí vemos justamente estas imágenes, son de la literatura, ya que acá es muy poco frecuente observar una enfermedad de sickle cell. Vemos en el angiograma cómo se va llenando las arterias, pero no todas se van llenando al mismo tiempo. Sigamos. ¿Qué debemos hacer ante un paciente con pérdida visual transitoria? En el 85% de los casos no hacemos nada, porque el paciente ya cuando llega a nuestro consultorio ya está viendo bien, ¿no? Se ha recuperado completamente. Sin embargo, el 15% de los pacientes restantes en algún momento pueden llegar a desarrollar una oclusión de arteria central de retina. ¿Sí? Entonces, lo más aconsejable es referirlo al neurólogo para que le realice todos los estudios. Así nuestro paciente esté normalito, mandarlo al neurólogo para que le haga toda esa batería de exámenes que ellos tienen, ¿no? Y poder determinar si el paciente va a tener riesgo de estar dentro de este 15% y desarrollar una oclusión de arteria central de retina, que ahí sí la película es completamente diferente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Dime. ¿Alguna pregunta?